¿Qué tal amigos? Esto es Libreando con el Ogro, donde hablamos largo y tendido de autores y de géneros. Con el pretexto de que vienen los niños del maíz y The Boogeyman, hablemos de uno de mis santos patronos. Realmente yo le prendo veladoras a San Stephen King por ser un autor consistente, porque escribe de una manera, de un orden, de una constancia realmente ejemplar. Un escritor que escribe todas las mañanas 2000 palabras diarias. Y me pueden decir 2000 palabras no es mucho. No, saquen las cuentas de cuántas palabras son al año. Eso es más de medio millón de palabras al año. Entonces, eso le da para cada año publicar 2 o 3 libros bastante chonchos. Ahorita el que me estoy leyendo es Cuentos de Hadas, que nomás tiene como 830 páginas. Y es un escritor que no podemos negar que, aunque tiene muchos detractores, sus fans son bien incondicionales, somos una comunidad muy bien organizada, con gustos muy específicos y que además es uno de los escritores que más ha permeado en la cultura popular. Porque sus adaptaciones al cine, la reimaginación que hizo del Resplandor Stanley Kubrick, que a King no le gustó porque es la versión de Kubrick de su historia, no la versión de King de su historia, es un referente en la historia del cine que, bueno, hasta tiene una secuencia importantísima en obras pop como Ready Player One. No podemos negar que eso catapultó la carrera de Jack Nicholson. No podemos negar que lo que hizo Brian De Palma con Carrie no fue una lección de cine, de horror, realmente espectacular. E incluso sus trabajos donde no hay elementos sobrenaturales, sus novelas cortas sobre amistad, como la novela El Cuerpo, de donde sale la excelente película que marcó a toda mi generación, que se llama Stand By Me, Cuenta conmigo, es un referente absoluto. Y su otra historia, que no tiene nada de fantástico, que es una historia de redención, que es el retrato de Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que conocimos la película con el nombre de Sueño de Fuga. Es un peliculón encabronado con Morgan Freeman y Tim Robbins, y es una de las películas favoritas de muchísimas listas. Siempre está entre los primeros 10 lugares de las películas más queridas de la historia. Y también es de Stephen King. Lo que es maravilloso de este hombre es que puede escribirte algo completamente sobrenatural, espeluznante, puede escribirte algo de ficción distópica y puede escribirte una buena historia de amistad. O sea, realmente si le decimos San Steven no es de a gratis. Además tiene uno de los libros acerca de escribir que debe estar en el librero de cualquier aspirante escritor, que se llama Mientras escribo. Y Mientras escribo nos habla de todo lo que él piensa acerca del oficio de escribir. Escritores que hablen de escribir ha habido muchísimos. De hecho, incluso Haruki Murakami tiene un libro al respecto que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Pero el libro de Murakami es anecdótico y el de Stephen King realmente tiene ejercicios prácticos. Bueno, incluso propone un ejercicio de un cuento de terror, pone la primera escena del cuento y la trama general del cuento y le pidió a los lectores que a través de la página web que había en el propio libro le enviaran sus cuentos sobre esa premisa. En realidad esto fue un éxito, pero a King le entusiasmó tanto lo que hicieron los fans que él acabó haciendo la versión oficial, que incluso tiene la película, que según recuerdo es Habitación 481. Y obviamente una de las obsesiones de King, la suma de 4, 8 y 1, o 1, 4, 8, no recuerdo el orden, son 13. La gente bien clavada ve cuántas veces se repite el número 13 en la obra de King. Bien, Stephen King ha pasado por varias etapas en su vida. Y de hecho, una cosa que cuenta muy bien en Mientras escribo es los muchos y muy difíciles oficios extraños que tuvo a lo largo de su vida. Trabajó en una lavandería, trabajó de enterrador, trabajó de conserje en una escuela. Y curiosamente, lo de ser conserje en una escuela
fue lo que originó su primer bombazo, que fue Carrie. Porque siendo el conserje de la escuela y le tocaba limpiar los baños, se dio cuenta de que las leperadas y los insultos que había en el baño de los niños eran like pack, mientras que lo que se escribían unas a otras las chicas en el baño de las niñas, güey, esto es crueldad, esto sí es bullying. Y entonces, viendo esa crueldad femenina, es que se le ocurre la escena donde una joven criada por una madre fanática religiosa que no le enseñó nada acerca de su cuerpo, entra en pánico cuando tiene muy tarde su primera regla y cómo es buleada por todas las chicas que estaban saliendo de clase de gimnasia. Pero se desanimó de esta idea Stephen King, que en ese momento ya tenía 2 hijos, estaba viviendo en una caravana rodante y no tenía suficiente lana para llegar a fin de mes, y avienta al bote de basura las primeras páginas, las únicas que llevaba. Su esposa, a la que Stephen King le debe todo y es uno de los matrimonios más sólidos de la historia, no solo de la literatura, sino de la historia del mundo, lo rescata, lo lee y le dice: tienes que terminarlo. Lo termina y lo manda a una editorial, y realmente ese libro le cambia la vida y le debemos ese libro a la carrera de Stephen King, y realmente le salva la vida porque el adelanto de la edición de pasta blanda fueron $50,000 que en ese momento lo sacan a flote. Desgraciadamente, King tuvo un periodo muy autodestructivo donde el tipo hasta se tomaba jarabe para la tos para ponerse arriba. De hecho, en muchos de los libros de King aparece el agradecimiento que le tiene Stephen King a Alcohólicos Anónimos y a Narcóticos Anónimos, porque gracias a su ayuda pudo librarse de muchas adicciones. Pero las novelas que escribió realmente intoxicado se notan, y las principales son Eso, El Resplandor y Cuyo. Y de hecho estaba ya tan arriba cuando estaba escribiendo Cuyo, que realmente él ha comentado que no recuerda haberle escrito él, que no tiene ninguna memoria de haberlo hecho. Tómala. Y bueno, se pone firme su esposa y le dice: o las drogas o nosotros. Y deja las drogas, pero personajes como el protagonista de Revival, que es un novelón Lovecraftiano maravilloso de Stephen King, es un adicto en recuperación. El propio Jack Torrance, el protagonista de El Resplandor, es un alcohólico en recuperación. Y El Resplandor tiene una secuela que se llama El Doctor Sueño. La película está muy buena, pero el libro es insuperable. Tiene una de las mejores villanas de la historia de la literatura, Rose la chistera haciendo el sombrero de copa, no que estaba contando chistes. Rose la chistera, es un villano increíble. Y el propio Danny Torrance, cuando se vuelve adulto, tiene que lidiar con ser un alcohólico en recuperación. Entonces, esos son temas recurrentes. Otro tema recurrente en King es escribir acerca de escritores. Escribir acerca de escritores, bueno, Jack Torrance en El Resplandor agarra ese trabajo de invierno en la montaña para tener tiempo para escribir su novela. Tenemos, por ejemplo, que el protagonista de la escalofriante novela Misery, joya de película, Kathy Bates se merece que le hubieran dado 3 Óscares por la misma película, interpretando a Annie Wilkes. El protagonista de Misery es un escritor que después de un accidente es rescatado y después secuestrado y después obligado a trabajar en complacer las exigencias de su más grande admiradora. Tómala. De hecho, en el momento en que Kathy Bates está recibiendo el Oscar, Stephen King se muere del susto, porque cuando te está terminando de dar los agradecimientos, y sobre todo a Stephen King, porque soy su más grande admiradora. No, hombre. Pobre King le dio el patatús. Bueno,
Entonces, qué otros personajes de Stephen King tienen la tentación de escribir? Pues resulta ser que como aspirante a escritor también es el protagonista narrador de Salem Slot. También el sicario Billy Summers, en una de sus novelas más recientes, su fachada para estar en el lugar donde va a cometer su último trabajo de francotirador, su fachada es que estaba alquilando una oficina para escribir un libro. Y resulta ser que ya estando ahí, en realidad se pone a escribir un libro. Así es de que, bueno, hay temas muy, muy recurrentes en Stephen King, no podemos negarlo. Bueno, después de más de 70 novelas es imposible no, no volver a pasar por algunos lugares. Además de que Stephen King siempre ha dicho, además de que Stephen King siempre ha dicho que hables de lo que conoces, que escribas de lo que conoces. Y bueno, de las tres cosas que sabe más Stephen King es de música, de hecho es un guitarrista bastante competente, es de ser un drogadicto y alcohólico en recuperación, y de lo que más sabe también es de ser un escritor. Entonces, sus novelas siempre tienen alguno de estos, bueno, no todas, pero muchas de sus novelas tienen alguno de estos tres elementos o los tres combinados. Los narradores, los escritores como protagonistas de sus novelas, bueno, son varios y son bastante entrañables. Los adictos en recuperación también. Y otro recurso que usa mucho es que la novela está contada a posteriori, o sea, después de que pasaron los eventos principales, por el protagonista o el testigo de los hechos. Pero hay algo menos conocido de Stephen King, que él es un cuentista feroz. Después de la medianoche, El bazar de los malos sueños, Pesadillas y alucinaciones, cualquiera de sus libros de cuentos es una joya absoluta. Y de hecho, Stephen King dice que ser escritor es tener licencia para hacer casi cualquier locura. De hecho, él llega a comentar que realmente le sacó a la vuelta a su vecino, el doctor, cuando le está preguntando, como investigación para escribir el cuento de sobreviviente, cuánto podría mutilarse una persona para devorarse a sí misma antes de morir y qué condiciones tendría que cumplir para no morir en el intento. Realmente es algo espeluznante de pensar. Y que llegue Stephen King y te haga preguntas como médico de cómo sucedería esto. Caramba, realmente no quiero ser vecino de King. Y hablando de la vecindad de Stephen King, otro tema recurrente pues es el espacio geográfico que él conoce. El espacio geográfico que es el norte del estado de Maine, donde él ha propuesto tres pueblos ficticios que son Castle Rock, Derry y Salem Slot. Salem Slot, que es el pueblo que fue tomado y está completamente habitado por vampiros que están en estado de latencia. El pueblo de Castle Rock, que ha tenido tanto eventos felices como tristes, tanto novelas fantásticas como no fantásticas. Me refiero en fantásticas no a que estén bien hechas, sino a que tengan elementos sobrenaturales. Porque en Castle Rock pasa, cuenta conmigo, que no tiene elementos sobrenaturales. Pero en Castle Rock ocurre la mitad siniestra, que es completamente sobrenatural. Ocurre Cuyo, que no es sobrenatural, aparentemente. Y ocurre incluso la tienda que yo pensé que con esa novela iba a cerrar el ciclo de Castle Rock, porque al final hay una serie de eventos ahí. Porque la tienda se trata de que se abre este bazar que se llama Cosas Necesarias, donde la gente compra las cosas que más han anhelado en la vida y que ejercen un poder hipnótico sobre ellos. Y está alimentándose de la envidia que le da a la gente, que hace que se agredan unos a otros por esos bienes que aparte son falsificados. Y ocurre una serie de eventos que dices, no, ya después de esto, ya que quede Castle Rock. Sin embargo, hay una última novela de Castle Rock que es muy cortita, se la leen en 2 sentadas, que se llama Elevación, que tiene elementos sobrenatural y sin embargo no es de terror.
en realidad hasta tiene un final felistre, y realmente es lo que más me gusta de King, porque después de todo, sí, no todas las 70 novelas son el colmo de la originalidad, pero de vez en cuando te sorprende y te sorprende muy bien. Una cosa que no es original es Bajo el Domo o Bajo la Cúpula, que bueno, muchos dicen, ah, pues ese es un capítulo de Los Simpson. Bueno, el borrador original de la novela es anterior a la película de Los Simpson, pero nunca vas a convencer a la gente de eso. La gente va a decir, ah, noveló un capítulo de Los Simpson. Otras historias, bueno, no son el colmo de la originalidad. Otras novelas no son el colmo de la originalidad. Por ejemplo, El ciclo del hombre lobo, que es una noveletita bien cortita, tiene un detalle que es que hace coincidir las lunas llenas de un año con las fechas que le convenían para el desarrollo de la trama en el año, a pesar de que es imposible que un calendario lunar tenga esas características. Pero como dice Stephen King, nunca permitas que la realidad te impida contar una buena historia, lo cual es una máxima que no sé si seguir o no seguir. Yo la verdad prefiero ser más exacto. Tenemos arquetipos recurrentes en King. Y bueno, todo esto lo hace un escritor que cuando te familiarizas con su estilo, con sus temas y con sus escenarios, que son todos en el norte de Maine, o por lo menos pasan por ahí en algún momento, pues realmente llegas a un terreno familiar donde las sorpresas pueden existir y pueden saltarte encima y te pueden morder y te pueden matar. Y precisamente esta relación de la incertidumbre en un lugar conocido es lo que hace la magia de las atmósferas de King, porque sus personajes no te son indiferentes. Te pueden caer bien, te pueden caer mal, pero indiferentes no te son. Tiene novelas que realmente se adelantaron a su tiempo antes de que se hablara, como se está hablando afortunadamente el día de hoy, de prevenir la violencia contra la mujer. Él tiene una novela muy buena y muy poco conocida que se llama El retrato de Rose Mather, que es una... su primera parte es prácticamente una guía de, amiga, date cuenta, si te quedas ahí vas a morir. Luego también el final de la novela que escribió como Richard Bachman originalmente, que es The Running Man, el superviviente, perdón, o el fugitivo. También se le conoce como el fugitivo, que tiene una versión chafísima cinematográfica con Arnold Schwarzenegger. El final realmente, después interrogaron a Stephen King porque el final coincide con el 11 de septiembre. Al final hay un avión comercial que se estrella contra una torre en medio de una ciudad. También se adelanta con La larga marcha, también es un libro de ficción distópica que podría compartir el universo con The Running Man, que se llama La larga marcha, ya dije, que de verdad hay muchos elementos de ahí que se pudieron haber robado, no me consta, pero no me extrañaría, para escribir Los Juegos del Hambre. Y también se adelanta a muchísimas cosas en otras narraciones. Pero aquí viene lo interesante, que es que a pesar de que los escenarios son conocidos y los personajes son arquetipos que se van repitiendo, la variedad de las historias puede dar, como por ejemplo el libro que se ganó el Booker's Prize International y que es un novelón increíble que se llama 11-22-63, que es la fecha del homicidio de Kennedy, que habla de viajes en el tiempo, pero habla de muchas cosas más, habla de viajes en el tiempo. Hay un momento en que la acción se traslada a Derry y se nota la presencia de Pennywise. Hay elementos de ficción distópica, hay mucha crítica política, hay mucha recreación histórica. Es un novelón increíble. Y de hecho, cuando le preguntaron a Stephen King por qué el final fue ese final, y a todo el mundo le encantó ese final de esa novela, él dice humildemente, es que me ayudó mi hijo Joe Hill a escribirlo.
O sea, realmente, y esto ya lo dije en una cueva que está en las recomendaciones de un minuto, lo mejor que ha hecho Stephen King en su vida es su hijo Joe Hill. Y bueno, ya para ir cerrando, el universo de King es vasto. Aprovechen de pretexto las películas que vienen, pero no juzguen al autor por la película, por el amor de Dios. Y si tienen interés en empezar por leer la obra de King, yo recomiendo empezar por Silent Slot, las novelas. Recomiendo empezar la saga de Derry por La Zona Muerta y los libros de cuentos por Todo Oscuro sin Estrellas. Y por favor, después lléguenle a las novelas de Richard Bachman y reserven para postre las 4 novelitas cortas que son Las 4 Estaciones, que no tienen ningún desperdicio. Entonces esa es mi recomendación para empezar a leer a King. Lean. Muchas gracias. Perfecto. ¿Tenemos algo más que grabar? No, ahorita no. Ah, perfecto. Regreso el sábado, carnal. Okay. Entonces me espero a que me mandes para subir. Sí, mañana están. Sale, chingón es un muñeco. ¿Necesitas algo? Ahorita no, pero si consigas nosotros quintecito me caería muy bien. Sale, te lo trato de conseguir. Lo malo es que no he hablado con mis inversionistas. Espero verlos el lunes. Okay. Nos vemos.